que hablamos. La semana pasada hablamos un poco, chicos, acerca de cómo Dios había creado el hombre, ¿verdad? Recuerdan que les hablé de cómo Dios había creado el hombre. Dios creó el hombre a su imagen y semejanza. Les hablé lo que significaba la palabra imagen, que viene de la palabra Psalm, que significa modelo, figuras, réplicas, parecido, y semejanza significa forma, similitud. Entonces Dios nos hizo a su imagen y a su semejanza. ¿Ok? Si usted quiere las notas específicas, vaya al enlace de la semana pasada y ahí está en nuestro website y está acá en Facebook, también en nuestra página donde usted está ahora. Ahí está completo el mensaje para que usted pueda ahí verlo, y está en nuestra página de YouTube también. Ahí está solamente la enseñanza, y eso le va a ayudar a usted a seguir exactamente todo, porque hoy no queremos repetir todo, sino solamente enfatizar en algunas de las cosas que nosotros hablamos. Amén. Entonces llevamos a cabo, la semana pasada les hablé de Génesis 1, 26, 27 y 28, donde Dios primero dice que va a hacer el plan de hacer el hombre, y luego Dios lleva a cabo el plan y hace exactamente, Dios Elohim hace el plan de hacer el hombre exactamente como Él lo diseñó y lo planeó. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Que si nosotros hemos sido hechos a la imagen de Dios y hechos a su semejanza, pues Dios nos hizo con ese propósito para estar aquí en la tierra. No nos hizo con el propósito de que nosotros nos desviáramos de esa imagen y de esa semejanza. Amén. Dios nos hizo, nos creó. Dice que Dios creó a Adán, el hombre, ¿ok? El humano, Dios lo crea, y luego de esa creación lo forma. Primero lo crea y luego lo forma. Amén. Y en la formación que le da en el capítulo 2 de Génesis, la formación que el Señor le da, ahí entonces Él hace al hombre masculino y a la mujer femenina, y extrae del hombre masculino a la mujer que ya estaba en él, porque ya lo había creado. ¿Ok? Adán. Todo eso está detallado de la semana pasada. ¿Ok? Entonces, esta semana queremos pues hablar de ese dominio y de esa autoridad que Dios le dio al hombre. Cuando Dios le dice en el capítulo 26 que está planeando que le va a dar autoridad, yardu, y le va a dar dominio. Esas dos palabras las detallamos también. Autoridad y dominio. ¿Para qué? Pues les provee, bíblicamente hablando, que Dios no nos dio autoridad y dominio el uno hacia el otro. Dios nos dio autoridad y dominio sobre los animales, sobre las plantas, nos dio autoridad y dominio sobre los reptiles que se arrastran en el piso. Y dice la palabra del Señor que más adelante, después que el hombre desobedece, recuerdan, muchachos, después que el hombre desobedece, ¿qué ocurre? Dios le da una sentencia a la serpiente. Ella no se arrastraba por el piso. Sin embargo, en el capítulo 1, verso 26, cuando Dios planea al hombre, le dice: te voy a dar autoridad sobre los reptiles que se arrastran por el piso. Entonces, Dios hasta eso lo planeó para el hombre, que tú y yo tenemos autoridad sobre todo mal. Sobre su enemigo, ya el Señor había provisto. Primero lo planeó, que es lo que a mí me llenó cuando estaba estudiando esta palabra. Primero Dios planea darle dominio sobre los animales. Y miren, hermanos, cuando dice que le dio dominio sobre los animales, no era el gatito y el perrito que usted tiene domésticamente en su casa. Les dio dominio sobre los dinosaurios. Entonces, pastor, una pregunta. Entonces, ¿no había plan B como nos han enseñado? No había plan B, porque Dios nunca tuvo un plan B porque no lo necesitó. Amén. Y de eso se trata la gracia. La gracia no es un plan B. Desde el principio Dios puso, es decir, desde el principio Dios diseñó
lo que nosotros íbamos a necesitar. Él sabía que íbamos a necesitar autoridad sobre el enemigo. Él sabía que íbamos a necesitar autoridad sobre la serpiente. Amén. ¿Qué pasa? Que entre Adán y Eva delegan esa autoridad que se le dio a ellos a la serpiente, pero nunca se le quita la autoridad ni el dominio que Dios le da al hombre. También hablamos de eso, de cómo Dios le dice a Adán, primero a Eva, porque ella fue la primera, ¿no? En incurrir. Primero, ladies first. Hasta ahí las damas primero. ¿Y qué le dice Dios a Eva? Con dolores vas a parir tus muchachos, tus hijos. Esa fue la sentencia. Y las féminas que están en línea dicen amén. Amén. Luego de eso, Dios le dice a la serpiente, o primero fue a la serpiente, creo que primero fue a la serpiente y luego a Eva. Entonces, después de eso, le da su sentencia a cada uno, ¿verdad? Y al hombre le da la sentencia de que tiene que trabajar con el sudor de tu frente. Es decir, todo lo que Dios le había provisto en el Edén, que le proveyó todo lo que necesitaba, alimento. Todas las necesidades del hombre estaban cubiertas en el Edén, ¿ok? En el paraíso de Dios. Y luego pasa lo que pasa. Ustedes todos conocen la historia. Pero donde nos llamó la atención esta enseñanza es que Dios lo saca del Edén, pero nunca le quita la autoridad y el dominio. Nunca le quitó Dios la autoridad y el dominio a Alfonso Báez, a Luis José Sánchez, a Lisbermi Sánchez, a Pastor Mechi. Nunca nos quitó la autoridad y el dominio. Pero es interesante porque por años incluso la iglesia ha hablado y la humanidad ha estado hablando de cómo el hombre tiene que retomar y al campo del diablo entré a tomar lo que me robó. Porque si ya creemos que no tenemos autoridad, ni siquiera podemos ejercerla. Ya estamos desactivados, podría decir. Exacto. Si no entendemos que la autoridad no se nos fue quitada. Wow, eso es tremendo. Tremendo. Esto es para chuparse los dedos, esta palabra. Que Dios fue tan bueno con nosotros. Todavía el hombre desobedece. Dios le da su sentencia de consecuencia. Y ahí mismo Dios provee y dice, ¿sabes qué, serpiente? Ella te hizo caso ahora, pero la simiente de ella, que ella va a dar a luz con dolor. La iglesia no nació de la noche a la mañana con un epidural, con un epidural en la espalda, una anestesia. La iglesia salió de dolor. Una iglesia perseguida, una iglesia acusada. Mientras más persecución y acusación tú tienes y más dolor tú pasas, más fuerte eres. Entonces Dios le dice a la serpiente, esta mujer a quien tú has engañado en el día de hoy va a tener una simiente y ella va a dar a luz a uno que te va a aplastar la cabeza. Inmediatamente, todavía el hombre le pasa esto, desobedece y Dios no está pensando en castigarlo. Y eso nos lleva al punto de que lo que viven diciendo, que esto es un castigo de Dios. Entonces, ¿cómo es que cuando el hombre falla, desobedece al principio, cuando el hombre causa la separación mayor entre Dios y el hombre, Dios le da un castigo temporal, pero le habla de una solución eterna? Entonces, ¿cómo ahora? Yo quiero que hablemos, porque vamos a hablar un poco de esto. ¿Cómo es que ahora se está diciendo que esto es un castigo de Dios? Exacto. ¿Cómo Dios puede castigar? De ninguna manera, porque no podemos pensar que el mismo Dios que envió a su Hijo para morir por nosotros fue para terminar con enfermedad, fue para terminar todo lo malo que le venía al hombre. Entonces, ¿cómo vamos a pensar que Dios
va a tomar esto y vamos a pensar que es una ira de Dios que estamos recibiendo. De ninguna manera, hermano, vamos a hacer por lo único que yo veo en esto es, acuérdense de Job. Job fue herido por el enemigo, ¿ok? Él perdió todo, una enfermedad que lo determinó. Con su vida, con su familia, con todo, él perdió todo. Ahora, no fue Dios que le mandó esa enfermedad a Job, fue el enemigo, ¿ok? Dios permite que ocurran cosas en la humanidad, pero no es que Dios las envía, porque si no, ¿por qué envió su hijo entonces? Entonces el sacrificio de Jesús, Exacto. ¿para qué fue entonces el sacrificio de Jesús? Y él vino, fue enviado, él dio su vida para terminar con toda enfermedad, para que no fuésemos heridos de esa manera. No tiene lógica, hermanos, pensemos en eso. Amén. Pero también, pastor, tomando un punto que muchos toman y dicen, entonces, ¿por qué Dios destruyó a Sodoma y Gomorra? Entonces yo diría, la misma palabra dice que si hubiera 5 justos, Él no lo había destruido. Entonces, ¿qué pasa con los justos en este tiempo? Entonces, ¿es un castigo de Dios también para nosotros los justos en este tiempo? Sí, es los decir, hijos se de están Dios. muriendo los creyentes, se Ajá, está muriendo la gente justa, Sí. se Entonces, están muriendo pastores, también gente que le ha estamos- dedicado toda su vida al Señor. también estamos entonces bajo la ira de Dios. Exacto. De ninguna manera, Exacto. de ninguna manera, amén. Exacto. Entonces, ese es un buen ejemplo porque lo estamos escuchando mucho por las redes. Sodoma y Gomorra, estamos en el tiempo de Sodoma y Gomorra. ¿Mm? Y todavía, ¿qué hace Dios? Que a través de Abraham salva a Lot y a su familia. Dios siempre tiene un escape para que aquel que está en perdición tenga la oportunidad de arrepentirse. Ahora bien, amados, hay un texto bíblico que no podemos obviarlo y es el que está en Juan capítulo 3, 17, porque leemos el 16, pero no queremos leer el 17. Ojo, porque tampoco creemos que hay la gracia es tan súper y tan grandota que no hay que decir que es una super gracia, porque la gracia es gracia. No hay que ponerle ni un diminutivo ni un superlativo. Amén. No, usted no puede decir graciota, pero tampoco puede decir grasita. No, no. La gracia es gracia. Es absoluta. Es eficaz. Vino una vez y se quedó con nosotros. La gracia no se remueve. Lo siento mucho, pero la gracia no se remueve. Usted no puede decir, oh, yo hoy amanecí con un poquito de gracia y Dios está conmigo. Y mañana la gracia se removió de mi vida. No, 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 no. La gracia es gracia y siempre está con nosotros. Ese favor inmerecido de Dios está con nosotros. Ahora bien, tampoco eso nos da permiso ni legalidad para andar en pecado. Miren, muchachos, búsquense ahí, Aquí está. búsquense ahí Juan 3:17, porque sabemos lo que dice el 16, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y qué dice el 17? Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. Entonces, si Jesús envía a su Hijo para no condenar al mundo, ¿cómo es Dios envía a su Hijo Jesús para no condenar al mundo? ¿Cómo es que hoy en día estamos diciendo que estamos bajo la condenación de Dios? Kenia, Dios te bendiga. Bendiciones para Kenia, que está ahí conectada. Bendiciones. Queremos agradecer que usted tomó este tiempo para estar con nosotros. Este tiempo para, como dice Ginette, para ser empoderados, para tumbar muchos mitos que la gente anda diciendo por ahí, cosas que no están basadas en la verdad bíblica. Dios nos ama, así como decía la pastora, Dios nos ama y su propósito al enviar a Jesús fue salvar al mundo, no condenarlo. Salvación, no condenación. Por eso también entendemos que el viejo pacto pasó. Hacemos un nuevo pacto en Jesús. Entonces, no podemos vivir todavía en el ayer, o sea, pensando en el Adán,
tenemos que vivir pensando en quién, pensando en Cristo, porque en Cristo fue que nos redimió, así como decía la pastora, decía el pastor Alfonso. Entonces, si vivimos todavía pensando en el Adán, ¿vamos a seguir todavía pensando en derrota? Cuando Cristo fue a la cruz y murió por nosotros y todas sus enfermedades las cargó sobre él. En el hombre caído. Ahí es donde se enfoca mucha gente, en el hombre caído. En el hombre caído. Dice la palabra que Jesús crucificó el pecado. Destruyó en la propia naturaleza de pecado, destruyó el pecado. Y sigue, yo quiero que leamos también el 18 de Juan 3, 16, 17 y 18. Dice yo el 17, lee el 18 también, Liz. Dice, el que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el Hijo de Dios, unigénito, en el Hijo unigénito de Dios. ¿En quién recae la responsabilidad de creer o no creer? Nosotros. Dice, el que cree ya ha sido. ¿Y por qué tú crees que Dios diseñó eso así, de que cayera la responsabilidad de nosotros de creer o no creer? Por la misma autoridad que le dio al hombre al principio, que nunca se la quitó. ¿Entienden? Yo espero que ustedes estén captando, entendiendo dónde queremos llegar en el día de hoy, y que usted comparta con nosotros. Si la misma palabra dice, ojo, que no es cualquiera que está hablando aquí, es Jesús. Jesús es que dice, el que cree en él, ¿en quién? En el Hijo. En el Hijo, el que cree en el Hijo no es condenado. Pero el que no cree ya está condenado precisamente por eso, porque no ha creído. Ay, santo. Entonces, y eso ayuda a quitar la excusa del hombre, de que es que Dios, es que las cosas, no, ¿usted cree o usted no cree? Pero miren, le voy a decir algo más. Usted va a ir a la palabra y usted la va a comprobar. Siga ahí con nosotros. Léete el 19, Liz. Ay, vamos a ver. El Léete verso el 19. 19. Esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz, porque sus hechos eran perversos. La luz, ¿quién es la luz? Entonces, este es Jesús diciendo, la luz vino al mundo. Es decir, literalmente lo que él está diciendo es, yo vine al mundo. Yo vine al mundo. Y aquí mundo no es la tierra. Aquí mundo es sistema. Yo vine al sistema. Yo vine al mundo. Usted sabe que allí, en el tiempo que Jesús habla aquí, quienes estaban gobernando era el sistema religioso. El sistema religioso, los religiosos, los fariseos, los rabí del momento, los que tenían el mero de todo lo que es la Torá. ¿Ok? Entonces, él dice, la luz, yo soy la luz, vine al mundo, Jesús hablando, pero la humanidad, fíjense, no dice el mundo, sino la humanidad prefirió las tinieblas a la luz. ¿Por qué? Porque sus hechos eran perversos, porque los mismos hechos de la persona, de nuevo digo, de nuevo repito, la misma autoridad y dominio que le da Dios al hombre hace que entienda que está en ellos hacer o no hacer, creer o no creer. Dios le dio esa autoridad. Te doy la autoridad de creer o no creer. Entonces, ¿cómo es que hoy en día, déjame terminar, porque sus hechos eran perversos, pues todo el que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a ella por temor a que sus obras queden al descubierto. En cambio, el que practica la verdad se acerca a la luz para que se vea claramente que ha hecho sus obras en obediencia a Dios. Aquí el Señor Jesús está hablando literalmente del sistema religioso que arropaba y ahogaba al que quería hacer la voluntad de Dios. Es que aunque tú quisieras, no podías lograrlo.
está también el punto de que tenemos que enfatizar, Dios no cambia de humor, Él no pierde los estribos, Dios no se enoja, no es como que Dios se enojó, como hemos escuchado, que Dios ya se cansó, se enojó. Dios no tiene esos días malos, Dios no tiene esos días donde, ok, hoy está enojado, Él va por su palabra, por eso dice, el cielo y la tierra puede pasar, pero mi palabra permanece. ¿Qué pasó en el arca? Es otro punto que nos están hablando. El diluvio. El diluvio, cuando vino el diluvio, que toda la humanidad se fue a ajuste. ¿Y qué pasó? ¿Quién es el arca? ¿Quién es el arca? Jesús. Jesús, Cristo es el arca donde tenemos que entrar. Y otra vez ahí vemos la oportunidad. Al hombre se le dio la oportunidad de venir a recibir salvación. Exacto. No se le quitó. Él fue pregonando, Noé fue hablando y declarando, esto se va a terminar. Creo que duró como 100 años predicando, algo así, una cosa Habla y terrible. habla. Pero ahí es que venimos al punto de cuando comenzamos de lo que la pastora leyó, cuando el hombre se da dominio sobre todo, ¿verdad? Entonces, aquí vemos lo mismo. El hombre se ha enfocado tanto en lo malo que hay alrededor de él, porque no todo lo que hay alrededor del hombre es malo, pero él se fija más en las cosas tentativas, en lo que lo rodea que es malo, y de ahí que se agarra porque lo ve más fácil. El hombre ha querido echar a un lado la potestad que Dios le dio, esa autoridad, la ha querido dejar a un lado, y ahí es que llegamos a este momento que estamos pasando. Esta enfermedad que está ocurriendo es por eso mismo. Son cosas que el hombre se inventó, se creó, él mismo lo creó, él mismo se lo pasó a otro grupo de personas, y de ahí que todo esto se ha regado. En ningún momento esto ha venido del cielo, Exacto. sino que esto es algo que ha sido creado por el hombre, porque el hombre quiere buscar más allá de lo que se le autorizó. Él busca alrededor lo malo, no lo que le conviene. Entonces al hombre se le ha dado también la solución. Exactamente. Porque si vamos como estábamos hablando en el tiempo del arca, ¿no? Jesús es el arca. También en este tiempo a la persona se le está dando el método de que aprenda a protegerse, pero tampoco quiere protegerse con la Y enfermedad. vamos más allá. Vamos más allá. Al principio, ¿qué le dio Dios? Dominio sobre las plantas. ¿De dónde viene la medicina? De las plantas. Las ¿De plantas. dónde viene? Ajá. Y esa sabiduría que se le dio ahora a los científicos, a los médicos. Lo mismo que se le dijo a Adán y a Eva: no entres ni te acerques a ese árbol. ¿Ok? Entonces, si le hacemos caso ahora mismo a los médicos, a los doctores, lo que nos están hablando, vamos a hacer caso por eso también, porque nos están dando la solución. No hagas eso, haz esto, protégete, no salgan, no te acerques allá, no se formen grupos. El hombre no hace caso, así mismo como Adán y Eva. Eso es algo que yo encuentro curioso y hasta un poquito preocupante. Que hay gente que se atreve a decir, no, yo estoy bien porque a mí la gracia de Dios me cubre. Pero, ¿cómo puede el Señor cubrirte con algo en lo que tú estás desobedeciendo? ¿Podría Exacto. Dios cubrirte de algo en lo que tú plenamente estás en desobediencia? Entonces ahí contradice. No le podemos decir, no, el Señor va conmigo y Él me cubre. Es como que la pastora diga, ok, mañana vamos a tener servicio y todo el mundo viene porque el Señor nos cubre. Eso va en contra de lo que ya hemos hablado, de las leyes que están establecidas. Entonces, aquí nadie es Superman. Es que estamos viviendo en un cuerpo que es hecho de carne de este mundo, y nosotros estamos expuestos a cualquier enfermedad porque somos de aquí, de esta naturaleza, ¿verdad? De este mundo. Entonces tenemos que cuidarnos, no somos superhéroes, claro que no. Mismo. Es interesante, estamos teniendo algunos comentarios, gente que está apoyando, que está diciendo, sí, quédate en casa, hay que mantener las normas. Y eso es, a pesar de que se ha propagado y que se ha comentado tanto, la gente sigue sin obedecer. No es que no tiene autoridad, es que ha decidido ponerla a un lado o delegarla o utilizarla para cosas incorrectas. Así es. Excelente. Estoy leyendo algunos de los comentarios. Damos gracias a Dios por todos los que están en línea con nosotros.
todos los que se están gozando aquí. Yo me estoy gozando de esta palabra, porque yo necesito que el Señor a través de su palabra me levante el ánimo. Y adoramos al Señor, damos gracias al Señor porque desde temprano estamos aquí. Las chicas adoraron al Señor y estamos gozosos de lo que Dios está haciendo en nosotros como familia, como hijos de Dios. Se están manifestando los hijos de Dios. En el libro de Romanos el Señor dice que la creación gime, ay, santo, Yes. para que los hijos de Dios se manifiesten. Y se están manifestando los hijos de Dios, aleluya. Alguien pone aquí, lo espiritual es espiritual, pero lo terrenal es lo terrenal. Así es. Hay gente que quiere mezclar lo espiritual y ahora espiritualizar todo. Por eso, Echamos fuera el espíritu del virus. No afecta a nuestro espíritu. Cuando el virus nos da, alguien ha sentido la fiebre en el espíritu. Entonces entendemos ya lo del arca, entendemos lo de Sodoma y Gomorra. Hay otra cosa que se está diciendo. Creo que anoche hablamos un poquito de eso. El ángel de la muerte. Ah, Había un video por ahí que decía que creo que era el miércoles en la noche o el martes iba a pasar una sombra por los hogares. Yo no sé si a usted le llegó ese video, ese audio, pero no recuerdo si era un audio. Que iba a pasar una sombra y que los cristianos tenían que cerrar la puerta y poner sangre en la puerta. Entonces Jesús no venció la muerte. no, estamos volviendo al viejo pacto. Estamos Ok. volviendo entonces. Yo quiero estar claro en eso, ¿verdad? Sí, Porque aparentemente. aparentemente. La gente cree que todavía la muerte nos rodea y puede más que lo que Jesús hizo. Por favor. Exacto. Entonces eso ocurre que la gente pues escuche todas estas voces y se olvide de qué es lo que Dios, el propósito de Dios para ellos. Y comenzaron mucha gente a poner la sangre en los postes, como en el tiempo de que la semana que viene vamos a estar hablando de ese tema, de lo que es la redención, lo que es la redención del Señor y cómo Él es nuestra primicia, amén. Pero quería compartir con ustedes, miren, el ángel de la muerte y la sangre puede pasar. El ángel de la muerte está pasando. De eso no nos cabe la menor duda. El ángel de la muerte está pasando. Pero dice la palabra del Señor que los que están en Cristo son nuevas criaturas. Por lo tanto, ya el hombre interior, el Espíritu de Cristo vive en nosotros y ese hombre interior es lo que importa. Pero si nosotros, cuidándonos, como dicen los médicos, los doctores, todas las instrucciones que se nos han dado, si haciendo eso pasa algo que por un error nuestro como humanos que somos llega la enfermedad, todavía llega la enfermedad, ¿y qué es lo que tiene que hacer el hombre? Tomar autoridad y dominio sobre ella, declarando que el favor de Dios ya está con nosotros porque ya Él pagó lo que tenía que pagar para que nosotros fuéramos sanos. Por eso decimos, Señor, trae sanidad a nuestra tierra. Manifiesta esa sanidad en nosotros. Ya tú la proviste, ese regalo ya tú lo diste, pero vamos a activar esa fe para que esa sanidad llegue a nosotros, para que llegue a la gente que nosotros amamos, que quizás todavía no ha tenido un encuentro con Jesús y necesita a esas personas tener un encuentro con Jesús. Y el Señor vira la tortilla y lo que el enemigo creyó que nos iba a hacer daño nos hace más fuerte. Yes. Y yo creo que el Señor está mirando ahora mismo lo que está haciendo con esta situación. Él está observando qué es lo que nosotros estamos haciendo en estos momentos. Cómo le respondemos a su palabra, a lo que hemos aprendido, a la fe que tenemos. Eso es lo que Él está mirando ahora mismo. Y esto nos lleva a una pregunta que hace aquí Moisés. Él dice, yo quiero que me hablen un poco de los falsos creyentes. Y yo añadiría los falsos profetas. Y estas profecías del fin del mundo. Y estas profecías que obviamente van en contra de lo que estamos viendo ahora. El creyente, porque la palabra falsa lo dice, siempre va a tener una excusa para todo. Siempre va a tener algo negativo que decir. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Jesús? ¿Por qué estamos pasando esto? ¿Por qué se murió mi tío, mi mamá? Eso es lo que el falso creyente va a decir. Porque el falso creyente es el religioso, Sí. del que hablábamos en Juan 3.
que está en condenación porque está en tinieblas, porque todavía la luz de Jesús no le ha amanecido. Al que le ha amanecido la luz de Jesús, el que ha tenido un encuentro con Cristo, esa nueva criatura, el que ya tiene esa nueva criatura y ha crucificado el viejo hombre con Cristo en la cruz, ese que está ahí, esa persona va a tener esa oportunidad de entender lo que estamos hablando en el día de hoy. Obviamente, el que no cree no va a creer. Hay personas que Dios a veces permite que pasen por ciertas situaciones precisamente para que crean. Porque hay gente, hermano, hay que ser realista. Hay gente que no cree ni en la luz eléctrica, aunque la prenda todos los días. Sí, el que es ateo, que dice que no hay Dios, que no cree en Dios, pero la mayoría de todas las generaciones y de todos los sistemas y de todos los organismos y de todo tipo de religión que pueda haber levantado, siempre tiene un líder. Siempre. Todas las religiones tienen un líder principal. Pero todas las religiones tienen un problema con Jesús. Nuestro líder principal tiene un problema con Jesús. ¿Por qué no tienen un problema las otras religiones con el líder que ellos mismos escogieron? Porque el líder nuestro, llamado Jesucristo, quien lo escogió fue el Padre. El Padre lo escogió a él para que él trayera a la humanidad la tan necesaria salvación una vez y para siempre. Y dice el libro de Hebreos que una vez fue el sacrificio, y no es, hermano, que cada vez que alguien dice yo le doy mi corazón a Jesús, el Señor baja a la tierra otra vez y se vuelve y se sacrifica. Que eso es lo que algunos quieren o creen. Porque miren, el ministerio de condenación tenía su gloria. Y la gloria que tenía era en acusar y en condenar. Es el ministerio de condenación. Pero dice la palabra a través del apóstol Pablo que ahora tenemos un nuevo ministerio. Y es el ministerio de reconciliación. Ese es el ministerio que tenemos los hijos de Dios. Y dice la palabra que el Señor no les tomó en cuenta al mundo sus pecados, sino que vino para reconciliar al mundo con su Padre. Ese es el trabajo de nosotros, la iglesia. Encaminar a la gente a Jesús para que ellos vean que es tiempo de reconciliarnos con nuestro Padre. Porque, ojo, Dios es soberano. Pastor, también quiero decir algo y recalcarle también a aquellas personas que dicen que la malagueta, que el mamón. Hermano, por favor, la palabra está llena de riqueza, está llena de verdad. Si usted quiere ser grande, por favor, no digas estas cosas. Enséñele a Cristo a la persona y usted va a ser grande. Porque cuando usted muestra el Cristo que usted carga en su simiente, el Cristo que usted carga en su vida, no hay más nada que decir de todas estas barbaridades que están saliendo, que la malagueta, que el mamón, que el limón. No. Esto es Cristo. Si usted le presenta a Cristo a la persona, usted le va a presentar la solución, le va a presentar la salvación. Cristo es la solución de todo. Amén. Bueno, estamos con lo de la malagueta, el mamón, el limón, la canela. Sí, yo escuché del mamón. De escuché en estos días un pelo en la Biblia, algo así, que coge ese pelo. Si usted encuentra un pelo en la Biblia, que lo eche en una agua y haga un té y o se sea, lo que tome. Cambiamos la sangre en los dinteles ahora por este número de Lo del pelo dentro de la Biblia, eso fue. ¿Y qué hacemos con la gente que no tiene una Biblia? Exacto. La Bueno, gente que a mí lo que me tiene. trabaja es lo que están diciendo que hagamos los que saben, los doctores, los profesionales. Quédese. La mascarilla, nuestro guante, quédese en su hogar. Cuando nosotros llegamos hoy, la pastora y yo, estaban los pastores Sánchez aquí, las dos muchachas que cantan. Nosotros no ni los abrazamos, sino de lejito, Dios los bendiga. Ahorita mismo estamos manteniendo una distancia simplemente porque creemos y esperamos y estamos haciendo caso que eso es lo más lógico ahora mismo, mantener una distancia entre la otra persona, porque estamos limpios y sabemos que lo estamos, pero es mejor prevenir. Por eso usted ve esta distancia entre nosotros y la queremos mantener así. No llegamos y no nos abrazamos, aunque nos hace falta saludarnos, pero queremos mantener. Cuando pase todo y hacer esto, vamos a casa. darnos 100 Cuando abrazos eso pase, cada uno. yo voy a llenar la yarda mía y vamos a hacer, ya usted sabe. Vamos a hacer Get together. barbecue y todo Barbecue eso. y de Ya lo todo. dijo el pastor. Pero tú sabes que yo creo que alguien escribió hace un ratito,
todo esto que está pasando es con un propósito. Yo creo que hasta para la gente que es desabrida y no le gusta, hasta en este tiempo, después que salgamos de eso, va a ser la gente más cariñosa, que va a aprender a valorar, a respetar. Todo lo que estamos viviendo tiene que, así como decía mi esposo, señalar a Jesús, a la gente sin condenación, pero usando el sentido común. Exacto. Usando el sentido común, entendiendo que hemos sido puestos en esta tierra y que nuestra autoridad sigue vigente. Y yo sigo creyendo que esto es más o menos, yo lo tomaría como una unidad entre la familia, entre nuestros seres queridos. Por eso que tenemos que aprovechar estos tiempos y entre nosotros mismos darnos el efecto que nos entre la familia. Traer la unidad a la familia que en muchos hogares se está perdiendo. Eso es así. Yo quiero leer aquí algo que puso Emily desde New York, que nos está compartiendo con nosotros este servicio. Ella dice: queremos culpar a Dios de nuestra maldad. Luego de que hacemos mal, queremos culpar a Dios de todo. Pues nos enseñaron que Dios es un Dios malo e indolente, y no que ante todo es nuestro Padre amoroso, que siempre tiene compasión de los que vienen a Él. Y así es. El amor de Dios es eterno, hermanos. Su amor es eterno. Cristian escribe: es increíble cómo nos salimos de la cobertura del Eterno por ignorar los principios de autoridad que han sido establecidos. Realmente necesitamos educarnos para manejar con eficacia estos conceptos de vida. Excelente aporte, excelente aporte. Le bendecimos todos los que están en línea. Bendecimos todos los que están escribiendo. Estamos leyendo con ustedes. Me pone aquí: entendemos que la vida en Cristo, y la palabra nos hace ser sabios. Estar prevenidos es parte también de nuestra fe. Amén. Yo quiero que enfoquemos un poquito en esto. Miren, a través del ministerio de condenación, que era el ministerio del antiguo pacto, ¿verdad? Ese ministerio de condenación, la gente, el hombre, se acercaba a Dios por temor, por miedo. Y ese ministerio comienza a producir el hombre en su fuerza hasta que ya no puede más, porque es un ministerio que no importa lo que la persona haga, siempre va a haber alguien condenándote o tus hechos condenándote. Amén. Y qué bueno que a pesar de que nuestro hermano Pablo, del capítulo 1 al capítulo 7 de Romanos, explica lo que es el hombre con la naturaleza caída, ese hombre que es el que dice: yo quiero hacer lo bueno y no puedo. Ese hombre que dice, ese Pablo que antes de ser Pablo era Saulo, ese Saulo quería hacer lo bueno y no terminaba haciendo lo bueno. ¿Y qué él creía que era lo bueno en ese momento? Perseguir la iglesia de Jesucristo. Perseguir la iglesia de Jesucristo. Pero luego que él tiene lo que se llama el nuevo nacimiento en él, la simiente de Dios viene a radicar en su vida. Amén. Entonces, ¿qué ocurre? Que Pablo habla de ese hombre caído y habla y dice y comienza a hablar de los tiempos de Sodoma y Gomorra, comienza a hablar de los tiempos donde el hombre dejó el uso natural por esto. Pero ahí está hablando, todos esos capítulos está hablando del hombre caído, del hombre caído. Y luego en el capítulo 8 él dice: ahora pues, después de pasar todo esto que yo les acabo de decir, del capítulo 1 al 7 de Romanos, entonces en el 8 él dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Yo tengo noticias para ti. Los que estamos en Cristo Jesús no estamos en condenación. Entonces, ninguna ira de Dios ni nada que se le parezca. Vamos a hablar de lo que es la ira de Dios una vez y por todas. Sí, aquí mira, la hermana Odeida pone: mucha gente que siempre ha dicho conocer la palabra de Dios y lo único que está haciendo ahora es compartir videos, los videos que le llegan sin analizar el contenido falso que aportan. Así que cuidado con esto, es verdad lo que la hermana Odeida pone. Tenemos que tener mucho cuidado con esos videos porque el mensaje que se está proyectando por esos videos, si lo analizamos, está hablando diciendo lo contrario de lo que nosotros estamos
ahora mismo. Así que cuidado con esos videos que usted pone, porque hay que analizarlo y usted mismo, conociendo la palabra como lo ha hecho hasta ahora, enfóquese primero en el contenido. Si es algo bueno, como le dije, a nosotros nos rodean muchas cosas buenas, pero también muchas cosas malas tenemos alrededor. No proyectamos eso. Si no es para bendición de la persona, para darle ánimo a la persona, no proyecte nada, varón, nada, hermanos. Si no tiene nada que poner, mire, busque algo y relájese y tranquilícese en la casa, porque tampoco, como hemos estado hablando, conectado 24/7 viendo todas las noticias buenas, noticias malas, todo tipo de comentarios. Eso lo que hace es que va a cargar su espíritu, va a desanimarlo, va a hacerlo decaer, viendo que a su alrededor todo lo que se habla es malo, es muerte. Entonces, por eso es que tenemos que volver a la palabra, tenemos que adorar, tomar un tiempo para concentrarnos en la bondad de Dios, para buscar el lado positivo en medio de todo esto y dejar de ver como que es el juicio de Dios, como están diciendo algunos, y empezar a pensar en la bondad de Dios. Exacto. No en esa famosa ira. Miren, yo quiero que ustedes vayan conmigo a la ira de Dios. Vamos a ver qué es lo que es el castigo de Dios. Vamos a ver qué es lo que significa eso. Vamos a leer Efesios 4:26. Vaya conmigo a Efesios 4:26. Ya estamos concluyendo esta enseñanza. Efesios 4:26. de Efesios. Vamos a ver. Mi amor, ¿tú lo puedes leer? 4:26. Si se enojan, no pequen. No permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol. ¿Y el 27? Ni den cabida al diablo. Ok. Es importante que entendamos que la ira aquí, en esta porción, la ira, el enojo, ok, dice, hay una versión que dice, airaos, pero no pequéis. Amén. Es decir, usted va a pasar un momento donde quizás se enoje al punto que parezca ira, ¿verdad? Y que suene como ira. Pero el Señor no te va a culpar de algo que Él mismo dice, oye, la ira es permitida. La ira es permitida, pero sin pecar, sin faltar a Dios. Amén. Sin faltar a Dios. Entonces, si nosotros decimos que Dios está airado, y la palabra correcta que se usa es que Dios nos puede castigar, pero castigo en la palabra original castigo, es una palabra que viene de educar, corregir. Por eso la palabra dice, el padre que ama al hijo, a este lo castiga. Y la gente, recuerdo que había gente que inclusive en el medio de la noche despertaban los niños para darle una pela con la vara, ¿verdad? Utiliza la vara para corregir, ¿ok? Pero aquí está hablando de a quien Dios ama, Él castiga o corrige. Entonces Dios no nos va a corregir a nosotros matándonos, hermano. ¿Para qué sería la corrección si nos mata? ¿Entiende? Sí, entonces le hemos atribuido a Dios cosas que Él no ha hecho ni ha dicho. Porque es que para eso envió Dios a Jesús. Hermanos, la gracia es para eso. Yo quiero compartir con ustedes, miren, el viejo pacto era todo sobre obras. Tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, esto no lo puedes hacer. Ustedes saben que hemos estado hablando de eso, de las obras del viejo pacto. Era como el árbol del conocimiento del bien y del mal en el jardín del Edén. Era muerte, era un árbol de muerte. Tanto lo bueno como lo malo de este árbol, que muy bien representa la ley de obras muertas, producían muerte totalmente.
Este pacto decía, si haces estas cosas, vives. Y si no las haces, mueres. Dependía totalmente de ti. Pero al contrario, lo mismo de Deuteronomio 28, que dice, si tú obedeces, tienes bendición. Pero había un sí condicional. Si obedeces, tienes bendición. Si no obedeces, llega la maldición. La maldición habla del Deuteronomio 28:15. Creo que en el 15 comienza de las maldiciones. Y del 1 en adelante habla de las bendiciones. Ahora bien, ¿qué pasa? Que bajo ese viejo pacto, tu fracaso era garantizado. Era garantizado que si tú ibas a fracasar. Porque no importa cómo tú lo pusieras, tú no ibas a poder cumplirla. Todas las cosas. Y hoy en día, desafortunadamente, lo voy a decir bajito para que solamente me escuchen ustedes y que no me escuchen los vecinos que no conocen a Cristo allá afuera. Bendito Dios. Desafortunadamente, estamos viviendo con un poquito de sancocho, un poquito de mezcla, un poquito del viejo pacto y un poquito del nuevo pacto, un poquito de ley, un poquito de gracia. Y entonces cogemos la gracia el domingo porque estamos alabando y el lunes comenzamos con la ley. Y tenemos ahí el bate preparado para ver a quién que le vamos a dar el primer batazo. Porque Dios es un Dios que está irado contigo. Dios no quiere. Hermanos, vamos a ser más serios, como yo digo. Vamos a ser más serios. Entonces el amor que Dios me ha mostrado a mí, no, ese solamente es para mí. Dios a mí no me condena, ese nada más es para mí. No, hermano, así no es la cosa, es para todos. Algunos vamos más adelante porque hemos aceptado a Jesucristo. Pero así como un día yo estaba perdida en delitos y pecados que me separaban de mi Padre, así mismo hoy en día hay alguien allá afuera que está esperando que tú, iglesia de Dios, tú, el cuerpo de Cristo, acerques a ese ser querido. Hoy como nunca te están llamando, te están diciendo ora por mí, tengo el primo, el tío, el abuelo, hey, hasta por la suegra estamos orando, bendito Amén, Dios. amén. La mía la adoro, por si acaso. Claro. Yo la quiero, esa yo la Hasta amo. por ella, mi esposo está orando por la suegra. Mi suegra. Mi querida madre. ¿Entiende, hermanos? ¿Dónde es que queremos llegar con esto? Pero miren, en el nuevo pacto, porque queremos ya concluir, ya se nos termina casi el tiempo y queremos hacer un llamado para los que necesiten una oración del Señor. Y vamos a pedirle que escriban sus peticiones porque toda la semana estamos orando a diferentes horas. Pero miren, el nuevo pacto es todo sobre Dios. El antiguo pacto era todo sobre el hombre. Hombre, si tú haces esto, te pasa esto. Si tú no haces esto, no te pasa esto. Pero en el nuevo pacto, todo es sobre Dios. El Dios Padre diciendo, yo haré, yo escribiré en su espíritu, pondré leyes en su mente, en la mente de ellos. Dios va a poner en ti la ley de Dios, va a poner en ti lo que Él quiere que tú hagas. Dios va a escribir en tu corazón. Dice la palabra, yo pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón yo las escribiré. Yo seré a ellos por Dios, ellos me serán a mí por pueblo. Yo nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. Y eso solamente lo hizo Él a través de Jesucristo, su Hijo. Y Él obedeció perfectamente. Jesús obedeció perfectamente. Intercambió conmigo mi desobediencia. Hizo un intercambio. Cogió mi desobediencia y Él puso su obediencia. ¿Para qué? Para satisfacer lo que el Padre requería. Porque el Padre dictó y dijo, la paga del pecado es muerte. Nos separó de la muerte. La muerte espiritual nos separó del Padre. ¿Y qué hizo Jesús? Satisfizo lo que Dios, el Padre, requería. El Hijo lo satisfizo para que tú y yo podamos tener acceso libre y entrar a su presencia a toda hora. Él no se cansa, ¿ok? Él no cambia de parecer.
Él no se pone de mal humor. Amén. Él es soberano. Eso lo entendemos. Ojo con esto. Él es soberano. Y dentro de su soberanía, Él hace cosas que el hombre natural, caído, no tiene nada que cuestionarle. Pero a nosotros, sus hijos, Él nos revela su palabra y nos revela su propósito para con nosotros. Y el propósito del Padre es que el Hijo sea manifestado y engrandecido en todas las vidas. Amén. Esa porción es Romanos 6:23 para las que están preguntando. Y yo quiero aprovechar y saludar a nuestra hermosa iglesia en Chile. Amén. Están con nosotros, Pastora Besito, Aida. los amamos. Un beso, los amamos. Desde acá estamos orando por ustedes también, creyendo que la cobertura del Señor está con ustedes. Y agradecemos a todos los que han compartido. Está la iglesia de Baní también con nosotros. Betel Baní está conectado, bendito sea el Señor. Están algunos hermanos de FAT en la República Dominicana. La doctora Gira está conectada. Aleluya. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Dios es maravilloso. Patricia, te bendigo. Patricia Méndez. Los hermanos de Betel ahí fijos, creyéndole a Dios. Amén. Que Él tiene cuidado de nosotros. Amén. Y lo bueno de esta enseñanza es que, bueno, ya usted tiene 2 semanas. Ahora usted puede tomar todo eso y sentarse y esta semana seguir procesando eso, seguir permitiendo que el Espíritu de Dios trate directamente contigo, ministrándote a través de esta palabra. Mira, Dios el Padre, ¿ok? Nos dio a Jesús, pero Jesús, el Hijo, no hizo nada para que el Padre lo hiciera pecado. Él no hizo nada para que el Padre lo hiciera pecado. Es decir, Él no pecó para que el Padre lo hiciera pecado. Y de igual forma, como hubo un cambio, Él se cambió y se puso Él en vez de yo. Así mismo, como Él no hizo nada para que se le adjudicara el pecado, así mismo, tú y yo no hicimos nada para que el Padre nos hiciera justos. Tú eres la justicia de Dios. Dios te escogió, te separó, te limpia, te separa, te cambia. ¿Ven? Eres una nueva criatura y comienzas a caminar en los pasos de Jesús. Y Él te hace hijo, hijo en el amado, hijo por gracia. Todo es por ese favor que tuvo con nosotros, no merecido. Ese favor está contigo hoy y con los tuyos. Proclama el amor de Jesús. Proclama esa gracia. Dile a la gente, Dios no está irado contigo. Dios lo que quiere es corregirte. Y Él permite este tipo de cosas después de darnos a nosotros la autoridad. El hombre, en otras palabras, el hombre la sigue regando, pero Dios nos dio a Jesús para que la siguiéramos arreglando. Amén. Arregla la vida de alguien. Aleluya. El que está regado por ahí, que regó su vida. Oye, la regaste, la dañaste. Oye, con eso que hiciste, pero tú eres esa persona que Dios usa para que el Hijo sea revelado a alguna vida. Y tú le puedas decir, Espíritu Santo, revélate a este, a aquel, a fulano, a Perencejo, a Mengano, revélate en Chile, allá abajo, revélate en el norte, allá en Canadá, revélate en Europa, revélate en Asia, revélate en África, revélate en los 5 continentes, en Australia, revélate en el polo norte y en el polo sur, pero revélate, Señor, a cada una de las personas y que tu amor sea revelado. Amén, que el amor de Jesús, que es que nos mantiene unidos. El amor de Jesús es lo que hizo que nos levantáramos esta mañana para estar aquí bendiciendo tu vida en este día. Te bendecimos en este día. Yo quiero que si tú estás ahí y no conoces a Jesús, hoy tú pongas tu mano sobre tu corazón y que tú le digas, Señor, yo quiero tener esa relación con un Padre amoroso que me ama. Yo no quiero seguir en condenación por no creer. Yo quiero creer, Señor. Dile, Señor, yo quiero creer en ti, Padre, que tú eres mi Padre eterno
y que mi Padre me ama y que el cielo va a venir a la tierra, que el cielo de Dios va a venir a mi vida y se va a posar en mi vida y que me va a cuidar en este tiempo y que me va a hacer más sabio para yo cuidar de mí y de los míos. Dile, Señor, aquí está mi vida. Yo te pido en este momento que si tú estás ahí, tú pongas tu mano sobre tu corazón y dices, Señor, aquí está mi vida, te pertenece, te amo, Señor. Dile a tu Padre que tú le amas, que tú quieres una relación de nuevo con Él, que te has descuidado de su amor y que quizás alguna gente te sacó de sus caminos porque vivía una vida religiosa y quería tirarte a ti encima esa religión del diablo, del enemigo, de la serpiente, esa simiente de la serpiente que habita en tanta gente. Hoy queremos que la simiente de Dios entre a tu vida a través de regenerarte, de hacerte una nueva persona, una nueva criatura. Padre, te damos gracias en este día. Bendecimos tu nombre, Señor, por cada persona que se ha conectado, porque sabemos que esta palabra, Señor, es una palabra de aliento, de ánimo en este tiempo que vivimos, que como nunca antes tú tienes, Señor, unos escogidos de Dios que están doblando sus rodillas delante de ti. Los escogidos de Dios, esos intercesores que doblan sus rodillas para interceder por un pueblo sediento y hambriento de un Dios. Los sistemas de este mundo se están cayendo, Señor. Todos los sistemas de este mundo van a tener que reconocer que Jesús es el Señor. Toda lengua confesará, toda lengua confesará que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Lo creemos, Señor. A ti te damos honra y gloria en este día. Bendecimos a cada creyente y te pedimos, Señor, que alrededor del mundo tu misericordia sea extendida una vez más con aquellos que no te conocen, pero que también, Señor, tú cuides de ellos, que tu misericordia sea extendida a toda la humanidad. Nos humillamos delante de ti, Señor, y hoy yo pido perdón por todo lo que hemos hecho. Pido perdón por aquellos que han lastimado a un ser querido, por aquellos que han jugado con la ciencia, por aquellos que han maltratado la autoridad que tú le diste y ese dominio que le diste al hombre para hacer cosas, para crear cosas. Señor, yo te pido que cualquiera que sea el resultado o el inicio de esta pandemia, Señor, que entendemos hoy que ha sido algo creado por el hombre, te pedimos perdón, Señor, por esa acción de esa creación, porque esto no fue cuestión de un hombre, fue cuestión de gobierno, Señor, fue cuestión de los grandes gobiernos por poder, porque quieren poder, pero hoy estamos aquí en la brecha contigo, Padre, pidiéndote por favor que tengas misericordia de la humanidad, que tu misericordia sea manifiesta una vez más. Dice tu palabra que son nuevas cada mañana tus misericordias, Padre. Por eso creemos que es solamente aplicarla, recibir esa misericordia que tantas personas necesitan en este día, porque tu gracia ya está y sabemos que tú siempre estás ahí. Señor, nos volvemos a ti como pueblo de Dios, como iglesia, pidiéndote perdón por todo lo que se ha hecho en esta tierra. Padre, este mundo y este sistema cae. Y decimos como Jesús le dijo a Pilato: tu reino, mi reino no es de este mundo. Así la iglesia hoy dice: nuestro reino no es de este mundo, de este sistema, porque tú estás estableciendo el reino donde Jesús es el Rey y Señor de esta tierra. El Señor en la tierra y su plenitud, el mundo y los que habitamos en él. Por eso gracias, Señor. Te damos gracias por este día. Aleluya. Te damos gracias por este día, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Sé con nosotros. Amén, amén. Gracias, Señor. Gloria a Dios.